Buenas noches, damos comienzo a esto que es Cita con la Historia en Radio Cultura, un programa para los amantes de la historia, un programa para curiosos que quieren saber lo que pasó. Buenas noches, Aldo. ¿Qué tal, Roy? Nos Buenas acompaña noches. el profesor Aldo Galotti. Estamos muy contentos con el debut de la semana pasada, nos han hecho llegar, felicitaciones, aliento. La verdad es que todas las recomendaciones que nos dieron, una es la que a mí me llamaba la atención, pero fue verdad. Me dijeron, se te va a pasar volando. Y cuando salimos del programa, que fuimos a comer algo, Sí. dijimos, che, pero pasó volando. Hay un montón de cosas que no pudimos decir, no pudimos hacer, ¿no? Como que la radio tiene un tiempo más veloz. Sí, vinimos con muchas cosas y el tiempo no alcanzó. Bueno, pero dijimos que el programa se iba a ir, obviamente, ordenando en estas primeras ediciones, porque la verdad que somos muy ambiciosos, tenemos muchas secciones que queremos crear. Hoy vamos a tratar de poner a prueba esa creatividad y el tiempo para poder hacer que funcionen. Pero bueno, ya descubrimos que el tiempo es bastante tirano. A ver, febrero dijimos que iba a ir girando alrededor de esta visión de efemérides patrióticas que por lo general, o de hechos patrióticos que por lo general no se tienen en cuenta en el mes de febrero, porque es vacaciones, porque lo tradicional es que se piense en mayo, en junio, o en julio, o en agosto por San Martín, pero la verdad que en febrero, el otro día con Aldo, hablamos, muchas cosas han sucedido, por supuesto en distintos años, pero sobre todo en el año o en los años en donde tuvo una gravitación importante toda la gesta de mayo, la independencia, San Martín, Belgrano. Yo hice un poco una recopilación, yo creo que debe haber más, pero fíjense, en febrero comienza a funcionar la Asamblea del año 13, que el otro día hablaste vos de Estuvimos ese hablando, tema. sí. Claro. Creación de la escarapela. Se enarbola por primera vez la bandera argentina. Se inicia el cruce de los Andes. Febrero es el mes del combate de San Lorenzo. Febrero es el mes de la batalla de Salta. Febrero es el mes, si yo mal no recuerdo, estoy equivocado, no sé si fue en febrero o marzo, la batalla de Chacabuco. Creo que fue en marzo. Pero febrero también fue el nacimiento del general San Martín. 25 de febrero. Todas estas cosas, que hay algunas cosas más, son entre el año 2012 y 2017, excepto obviamente el nacimiento de San Martín. Es decir, es imposible que no hablemos de todos estos temas. No pienses que somos monotemáticos solamente con Belgrano y con San Martín. Ya ameritaría un programa para cada uno de ellos. Somos Aldo y yo muy fanáticos de San Martín y de Belgrano, pero obviamente que el mes de febrero da para hablar de muchos de estos temas. Pero vamos a hablar de efemérides en general, hoy también, que no tienen que ver con los inicios del país y de la independencia, y también, como habíamos dicho, de efemérides internacionales. Y también, como habíamos dicho, íbamos a hablar de historia universal, de historia argentina, pero también de historia de la cultura, y tiene que ver con el reportaje que hoy tenemos, Aldo, con la directora del Teatro Coliseo, una historia fascinante, una institución increíble de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Coliseo. Vamos a hablar, se va a sumar al programa vía Zoom Elisabetta Riva, y vamos a hablar dentro de un ratito con ella. Pero Aldo, ¿qué tenés vos hoy de efemérides? Bueno, mirá, yo para salir un poco de eso que era la primera etapa, ¿no es cierto? Esa convulsionada, la Revolución de Mayo, Belgrano improvisado general, yendo a Paraguay, al Alto Perú, abogados leyendo proclamas en el Alto Perú, etcétera, etcétera. Me corrí un poco. Y un 3 de febrero de 1852 hubo una batalla que fue bisagra. Es bisagra en la historia nacional, que es la batalla de Caseros. Claro. La que enfrenta a el ejército grande de Urquiza con las tropas de Buenos Aires lideradas por Rosas. Es una batalla que, bueno, todo el mundo la conoce,
pero grande, importante. Importantísima. De hecho, es la batalla donde más gente participó. Digamos. Cerca de 50.000 personas, que en ese momento era un porcentaje de la población impresionante. Pensá que nada, el ejército de San Martín eran 5.000 personas. Claro. Bueno, 50.000 personas en el campo de batalla. Bueno, ahí llegamos a la conclusión que el famoso partido de 3 de febrero, acá nomás, claro, hace referencia a esa fecha. Porque en el partido de 3 de febrero está lo que era la estancia de los Montecaseros, que fue donde se libró la batalla, el famoso Palomar, la casa de Montecasero, que fue el cuartel general de Rosas. Y pese a que auguraba y se venía trabajando desde el año anterior, desde el pronunciamiento de Urquiza en 1851, todo el mundo sabía que eso terminaba, como dicen los chicos, se iban a las manos. Finalmente la batalla duró poco, empezó a la mañana y terminó a la tarde, ¿no es cierto? Y no hubo tantas víctimas fatales, ¿no es cierto?, como podía esperar un enfrentamiento de ese tipo. E incluso algunos historiadores, pero la historia siempre la escriben los que ganan, dicen que las tropas de Buenos Aires, digamos, no jugaron a menos, jugaron a menos, sí, jugaron a menos, ¿no es cierto? Los gobernadores federales, que cuando se produce el pronunciamiento de Urquiza, lo trataron de traidor, de loco, etcétera, etcétera, no aportaron nada. La veían, ¿no es cierto?, a ver qué pasaba, pero nadie lo fue a apoyar a Rosas. Lo insultaron a Urquiza y obviamente unos meses después de la batalla se reunieron con él, claro, con el triunfador, y firmaron el famoso Pacto de San Nicolás, que es el que da pie a la convocatoria a la constituyente de 1853. Es decir que este hombre Urquiza, que es un personaje que después es asesinado, todo el mundo lo sabe, creo que todo el mundo lo sabe, en 2 años hizo lo que no se había hecho nunca, ¿correcto? A mano de hierro, derrotó a Rosas, que era invencible, ni Lavalle, ni Paz, ni nadie había podido con Rosas. Pudo Urquiza, que era un federal, un ex aliado, hizo lo que había que hacer, diría alguno, ¿no es cierto? Se financió con el Imperio de Brasil, trajo a los muchachos de Uruguay, armó el ejército grande, todo lo que era necesario, y bueno, ganó esa batalla que fue bisagra y que permitió que 2 años después se dictara una constitución. Y él fuera presidente. Y él fuera presidente. La provincia de Buenos Aires se produce la revolución del 11 de septiembre, se va, se separa, viene toda una pelea posterior. Y bueno, es realmente un hecho bisagra. Rosas se exilia, muere en el exilio. Hay un hecho que, repasando esto, yo tenía olvidado, me tenía ahí como una cosa. Vos sabés que después de la batalla, esto fue el 3 de febrero, el mismo día de la batalla, que termina, como te digo, a la tarde, Rosas es herido en una mano y vuelve para la ciudad, presenta la renuncia que escribe a mano rápidamente, se refugia en el consulado inglés. Sí. Bueno, las tropas vencidas regresan a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que pasa? No hay defensa. Está todo, se desmorona. Ese régimen que parecía y que nunca iba a terminar, se desmorona en un día. Y la ciudad queda a merced de las tropas que producen saqueos. Claro. Terribles saqueos. Entonces, bueno, se le exige al triunfador que ponga orden. Y Urquiza rápidamente pone de gobernador a Vicente López, que también sabemos por qué se llama así esta localidad, claro. 3 de febrero, Vicente López, y el tipo mano de hierro, ¿no es cierto? Pero terrible. Al que agarramos robando, lo fusilamos ahí mismo en un proceso de 15 minutos. No hay registro de la gente que mataron con este régimen, ¿no es cierto? Pero acabaron los saqueos en el mismo día. Viste que el puerto de Buenos Aires siempre fue un puerto donde arribaban barcos de todos lados, y obviamente todas las delegaciones extranjeras tenían sus propias guardias que estaban preocupados por lo que pasaba. No se sabía si Urquiza iba a arrasar con la ciudad, si iba a matar a todos. No hizo nada, se mantuvo. Esto fue algo producto de las tropas vencidas que aprovechaban para el pillaje, ¿no es cierto? Y hay comentarios de la gente que nunca habían visto algo así, ni en la época del terror de Robespierre, ¿no es cierto? Te agarraban con algo que no podía justificarte de dónde lo había sacado y te fusilaban.
en menos de 15 minutos. Así que bueno, es una historia esta, la de la batalla de Caseros, que yo creo que no está lo suficientemente estudiada, porque ¿qué pasó después? No le querían dar el crédito a Urquiza, los historiadores posteriores, sobre todo Mitre, etcétera, no le querían dar. Entonces está el mito los de Buenos Aires se jugaron a menos, casi que fue un paseo, ¿no es cierto? Bueno, él les devolvió la gentileza cuando jugó a menos en Pavón. Claro, exactamente. Y también el 11 de septiembre, cuando se produce la secesión, podría haber entrado. Eso despierta el mito también de la masonería, de que se pusieron de acuerdo. Sí. Anda dando vuelta todo eso. Nunca se sabrá con certeza, nunca se sabrá con certeza, pero lo cierto es que la personalidad de Urquiza es una personalidad que hablamos más en nuestro país de Rosas que de Urquiza. Claro. Y el ganador fue Urquiza. Claro. Y el que dictó la Constitución fue Urquiza. Empieza a ser más reconocido Urquiza, ¿eh? Bueno, ojalá, porque tiene muchos aspectos contradictorios como todos, pero muchos aspectos interesantes. Son esas personas que fueron determinantes, pero que de alguna manera no están en una lista negra, pero no convencen, ¿no? Claro. El otro día leí un reportaje que le hicieron a Lustó en un diario, esos que te preguntan cuál es su pasión, cuál sería su comida preferida. Claro, entonces, de personalidades hablan de cuál es su prócer y cuál es su líder. Y de líder, obviamente, habla de Alfonsín, y como prócer o hombre de la historia argentina, lo pone Urquiza. Claro. Bueno, estos son personajes que, a diferencia de Belgrano, San Martín y otros, se involucraron directamente en el proceso de organización nacional. Claro. Tomaron parte. Se metieron con el barro hasta acá y bueno, obviamente son más resistidos. Claro. Así como justamente lo que no quiso hacer San Martín. Exactamente. Vamos a un poco de música. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves?
¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Y volvimos. ¿Qué ves en tu imaginación cuando te hablan de la batalla de San Lorenzo? ¿No? ¿Te recuerda tu niñez? Yo creo que es la única marcha o la única canción que le disputa el podio al himno nacional, ¿no? Basta con que se diga Febo Asoma y ya los chicos le gusta en el colegio. Es una marcha que entienden más que la de los demás próceres o las canciones a la bandera. Y aún a nosotros nos pone, sobre todo a los que nos gusta la historia, nos pone bien. El combate de San Lorenzo, del que hace 48 horas se cumplió un nuevo aniversario, el 3 de febrero. Le quería dedicar algunos minutos antes de ir a nuestra entrevista del programa. Sucedió, como estaba diciendo, un 3 de febrero, muy temprano a la mañana, en un febrero muy caluroso. El combate se desarrolló entre las 7 y las 8 de la mañana, por eso de Febo Asoma, en una planicie recortada por acantilados. Seguramente mucha gente que ha ido a la ciudad de San Lorenzo, relativamente cerca de Buenos Aires y más cerca de Rosario, la conoce. Una ciudad muy linda. Y a 250 metros más o menos de la línea de la costa de los acantilados está el mítico convento. Allí, en ese escenario, se desarrolló la batalla, o mejor dicho, el combate, que esto es lo primero que les quiero decir. Les voy a hablar de algunas cuestiones que no tienen que ver con la leyenda, que no tienen que ver con lo que nos contaron en la educación formal, lógica, en la primaria, sino con algunos detalles que muchos han estudiado, que yo he leído, y además he estado varias veces en San Lorenzo, viendo los lugares, descubriendo detalles de qué podía haber pasado en tal lugar, en tal otro. He ido solo, he ido con mi familia. El año pasado estuve el 3 de febrero. En primer lugar, decirles que no hay que equivocarse como me equivoqué yo recién ahora. No hay que llamarla batalla. Es un combate. Combate es una batalla menor. ¿Menor en qué sentido? En el tiempo de duración y en la cantidad de fuerzas militares que se enfrentan. Se podría decir que la batalla de San Lorenzo, ahí me equivoco yo, el combate de San Lorenzo fue una carga con escaramuzas individuales y grupales. Si yo les digo que duró menos de 15 minutos, ni llegó a 15 minutos. Intervinieron aproximadamente 350, 300 soldados. Ustedes van a conocer lo básico, que hubo una carga de los granaderos en este combate por los dos flancos. Eran 120, 60 de un lado y 60 del otro. Y que los realistas eran más, eran 240, 250, pero que eran todas infantería y con un cañón. Entonces esto es lo primero que se tiene que saber. Igual eso no quita lo feroz y lo sangriento que fue. No lo vamos a desvalorizar por eso de ninguna manera. Ni hay ninguna sospecha, como la que contaba Aldo recién, con la batalla de Caseros. Nadie fue a menos ahí, fue muy sangrienta. Murieron 40 realistas en 10-12 minutos. Murieron 14 patriotas, 14 granaderos, 2
después de la batalla, o sea, en total 16, muchos heridos, 27 heridos por el lado de los granaderos y 12 heridos, además de 14 prisioneros, por el lado de los realistas. Así que fue un combate feroz, pero no dejó de ser una carga de caballería, muy bien sincronizada, muy bien llevada adelante, con algunos errores que lo hicieron enojar a San Martín. Ahora vamos a hablar de eso. Para los que fueron a San Lorenzo alguna vez, no se peleó en el famoso Campo Santo, esa plaza rectangular que va del convento hasta las barrancas. Claramente el ataque fue oblicuo y durante mucho tiempo se discutió dónde desembarcaron los españoles. En mi última visita a San Lorenzo despejé todas las dudas, más todas las cosas que había leído. Algunos decían que había formas para trepar a través de los acantilados, cosa que es muy difícil, y menos para transportar un cañón. Otras dicen que había una bajada en donde hoy está el puerto de San Lorenzo, eso es casi a más de 1 kilómetro de distancia, casi 11 cuadras, y hay un lugar intermedio en donde con seguridad los que saben de historia, los que han estudiado el tema y además han calculado la carga de los granaderos y de San Martín, es una pequeña bajada que hoy se puede ver en la calle Santiago del Estero y el río, en donde casi se puede llegar al final, casi al nivel del río, casi al nivel del Paraná, y antes había una playa, no una playa como la que imaginamos, sino un lugar con arenas como para poder desembarcar. Y dicen que allí la expedición española bajó y subió por este lugar que hoy se llama Puerto de Tigre o Puerto del Tigre. Ese fue el lugar. Está justo oblicuo al convento, unos 400, 500 metros. Quiere decir que jamás se combatió en el rectángulo. Si fuéramos viajeros del tiempo, del campo de la Gloria, si fuéramos viajeros del tiempo y estaríamos en esa fecha, en ese horario, y estaríamos en donde hoy es el Campo de la Gloria, lo que veríamos salir es la columna que lideró el capitán Bermúdez. Una columna la lideró San Martín, la otra el capitán Bermúdez. Hace un gran rodeo Bermúdez y pasa por lo que hoy es esa plaza, ese lugar, ¿no? Allí se hacen las demostraciones, las cargas de los caballeros, de los granaderos, es muy emocionante, etcétera, etcétera, pero allí no se combatió. Se combatió donde hoy está todo edificado, es un barrio muy lindo, las calles San Martín, obviamente Cabral, Belgrano, Santiago del Estero, en todas esas calles se combatió. Probablemente los heridos hayan regresado al convento y pueden haber pasado por lo que hoy es el Campo Santo, ¿no? Ese es un tema. ¿Los españoles fueron sorprendidos? No y sí. No fueron sorprendidos con que iban a poder sufrir un ataque. Lo que sí fueron sorprendidos es la característica del ataque. Lo que no se cuenta mucho de esta historia es que los españoles habían estado el día 31, habían desembarcado, los curas habían visto esto, habían guardado mucha comida afuera, donde había todo un rancherío de casas, y entonces sacaron todo lo que era valioso del convento. Igual los españoles se llevaron comida, y hubo un grupo de gauchos que se organizó con armas, y cuando estaban bajando de vuelta los españoles, los atacaron. Los españoles parece que se quedaron con la sangre en el ojo y dijeron, ¿por qué pasó esto? Y entonces se prepararon mejor en las islas que hoy se pueden ver que están enfrente de la ciudad de San Lorenzo. Esto le dio mucho tiempo a San Martín, que iba todo galope con los granaderos para llegar justo a la noche antes del 3 de febrero. Así que por eso iban, porque si iban a tratar de saquear a un pobre convento, en donde vivían solamente curas, y en donde había alimentos y por ahí algo de valor,
No iban a bajar como bajaron, formados, con un cañón en el medio. Los sorprendió una carga de caballería muy parecida a la de los granaderos, por ejemplo, españoles, que eran imitación a su vez de los granaderos y de la caballería napoleónica. Ver en estas tierras eso lo sorprendió al propio Zavala, que era el comandante de la fuerza española. Bien, ¿por qué San Martín va al frente de esto? ¿Por qué encabeza? Bueno, hay dos posibilidades y las dos son plausibles y pueden haber sido concomitantes. La primera es que en el bautismo de fuego quería liderar a sus soldados, a los que había formado, los había recibido prácticamente sin instrucción militar y los había entrenado intensamente. Y la segunda es que la gente que era opositora a San Martín y a la logia Lautaro todavía tenía dudas con San Martín si no era un espía español. Entonces San Martín quiso despejar la duda y la despejó. Y claro que la despejó. Casi muere en el combate. Sirvió como objetivo, por ahí algunos historiadores se van a enojar conmigo, para que los españoles no siguieran molestando o jorobando en el Paraná. No, la verdad que no. Los españoles siguieron haciéndolo, no a gran escala. Y si frenaron fue porque en ese momento ellos venían de Montevideo. Montevideo estaba sufriendo el segundo sitio y no había tiempo para ir a dar vueltas por ahí, a saquear conventos. No hay posibilidad en esa época de, con un combate de 15 minutos y prácticamente pocas fuerzas militares cubriendo una extensión de varios kilómetros, de impedir que los españoles o cualquier otro ejército pueda desembarcar en el Paraná. Eso es otro mito. Entonces, y para terminar, ¿qué efectos políticos y militares concretos tuvo? Demostró San Martín en batalla que lo que invirtió desde todo punto de vista el gobierno había dado sus frutos. Con San Martín nació la caballería militar en la Argentina, había creado un regimiento profesional y lo demostró en el campo de batalla. Disolvió cualquier sospecha de que era espía. ¿Qué hacía un soldado español viniendo a lo que era lo que iba a ser la Argentina, ofrecerse para luchar contra los españoles? Y por supuesto que San Martín no solo era un militar, era un intelectual, culto y un político. Acrecentó su prestigio político. ¿Para qué? No para él fanfarronear con ese prestigio, sino para llevar el plan que él ya tenía en la cabeza cuando llegó a estas tierras. Y que todos ustedes conocen. Cruzar la cordillera, liberar Chile y llegar a Perú por el agua. Cuanto más prestigio tuviera, mejor lo podía hacer. Estuvo un tiempo en el Ejército del Norte, en Córdoba, y luego pidió el destino que todos conocemos, Mendoza. Para terminar, y para que vean que era un ser humano no común, pero normal, con sus problemas, con sus pulsaciones a 1000, en un campo de batalla en donde estuvo a punto de perder la vida, terminó enojado San Martín, con 2 soldados, pobres, mejor dicho, con un soldado, y del otro se olvidó. De Cabral en el parte se olvidó y se dio cuenta del error que había cometido, y apenas llega, instituye el saludo que todavía hoy hacen los granaderos del sargento Cabral, y manda a colocar un busto de Cabral o algo que recuerde a Cabral en la entrada del regimiento de granaderos a caballo. Pero cuando escribe en el famoso Pino el parte de batalla, no habla de él. Y se enoja también con Bermúdez, porque Bermúdez tarda en el rodeo, y eso es lo que perjudicó a la columna de San Martín. Tarda en el rodeo, y Bermúdez, que era muy cojudo, muy valiente, se da cuenta de ese error, y vuelve a hacer cargas feroces, que es cuando los granaderos, cuando San Martín está tratando de salir del caballo, Bermúdez es prácticamente el que lidera las cargas más bravas, que es una carnicería la que hace con los españoles. Es herido gravemente en la pierna. San Martín no le dirige la palabra, hace que lo atiendan bien, y Bermúdez, por honor, por el error que había cometido y porque no quería quedar disválido, porque él había nacido para ser soldado, quería ser soldado,
suelta el torniquete y se deja morir. San Martín es nuestro principal prócer, fue un gran ser humano, una muy buena persona, pero también era humano, quería que conozcan estos detalles del combate de San Lorenzo. Me parece que no tenemos tiempo para la música y queremos ya conectarnos con Elisabetta Riva. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Hola, hola. Hola. Hola, Elisabetta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Muy bien. Aldo Ganotti, Hola. mi compañero del programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí, Bueno. acá un poco a la oscuridad. En la oscuridad. Perdón que no Bueno, tengamos por luz. Elisabetta Riva es la directora general y artística del Teatro Coliseo, ya lo dijimos antes, al comienzo del programa. La invitamos porque en este programa, Elisabetta, es un programa dedicado a la historia universal, fundamentalmente a la historia argentina y a la historia de la cultura, y de la cultura argentina. Así que siempre vamos a hablar de la historia de las distintas disciplinas artísticas, y vos sabés cuánto admiro desde que conocí, desde que cuando te conocí fui a visitar el Coliseo, esta historia fantástica del Coliseo que queremos que la conozcan los oyentes y también que sea una oportunidad para que puedas contar ahora lo que está haciendo el Coliseo, después que nos cuentes un poco la historia del Coliseo, su relación con la colectividad italiana, su relación con el gobierno de Italia, lo que pasó en las terrazas del Coliseo, donde se emitió el primer programa de radio en la Argentina, que vio nacer al rock nacional, que ahí en el Coliseo se cantó por primera vez, Spinetta cantó nada menos que Muchachas de Ojos de Papel. Bueno, queremos que nos cuentes de todo eso y después de la actualidad del Coliseo. Buenísimo, bueno, gracias por esta oportunidad de hacer conocer esta historia fascinante. Teatro Coliseo se construye en el 1905. Se construye como circo. Para el payaso Frank Brown, que era de orígenes canadienses. Hoy mismo se puede visitar su tumba en el cementerio del Recoleta. Era un personaje muy considerado. Su circo tenía mucho éxito. Se cuenta que el mismo Sarmiento fuese un apasionado de sus espectáculos. Entonces, una historia muy, muy argentina de varias... de gente de distintas nacionalidades. Entonces tenemos a este payaso de origen canadiense, un banquero de origen francesa, Charles Seguin, que pone los fondos para construirle un teatro y llama a un arquitecto alemán, Nordmann, el mismo que ha construido, por ejemplo, la Embajada de España en la ciudad de Buenos Aires. Construyen el primer Teatro Coliseo, del cual quedan unas partes solamente hoy, visibles para los que pueden acceder al escenario. Los muros perimetrales de lo que es la caja escénica son ladrillos de aquella época. Lo que me mostraste a mí. Exacto. Y todavía están unas argollas que quedan ahí en las paredes, que son bellísimas, de que hacen unas argollas acá, que es donde Frank Brown ataba sus caballos y elefantes, porque era un circo importante. Se habla de una pileta también, en el cual hacía espectáculos con agua. Eso duró unos años y después fue sede del Teatro Coliseo de grandes espectáculos, conciertos y sobre todo de ópera lírica. Unos años después se abre el Teatro Colón, estaba el Teatro de la Ópera y era el género más frecuentado, más consumido por la población, muy popular también. Venían las compañías más importantes de Italia, por ejemplo, muchos nombres de directores de orquestas, sopranos, orquestas en aquellos barcos. Bueno, todos se pueden imaginar toda la estética de aquella época con una Teatro Coliseo todavía de otros aspectos. Hay unas imágenes en nuestra página
donde se puede ver cómo lucía la fachada en aquellos años. Todo esto en los años, hasta los años 20, 20 y pico, durante lo cual sucede, lo mencionaste antes, un hito muy importante. El 27 de agosto del 1920, el famoso Telemaco Enrique Susini, parte de los Locos de la Azotea, logra realizar la primera transmisión de radiodifusión para finalidades artísticas desde la terraza del Coliseo, con el Parsifal de Wagner. Entonces ese es otro hito importante cuya memoria conservamos con mucho orgullo y cariño en nuestro teatro. Después cuentan las fuentes, las historias, que el teatro quedó cerrado algunos años, y es ahí donde empieza a entrar en juego Italia. En el 1926 muere un tal Felice Lora. Muere como conde. Cuando muere tiene el título de conde y mucha riqueza, pero había venido a la Argentina a final del 1800 con esa primera ola de inmigraciones italiana, particularmente de piemonteses y genoveses. Él era piemontés, y viene a fare l'América, como decimos nosotros. No solo como martillero trabaja. Me parece recordar que se instala más bien a las afueras de Buenos Aires por La Plata, y después se muda a Buenos Aires. Acumula fortuna, pero también es muy filántropo. Hace construir hospitales, y tal es así que esta actividad filantrópica le hace merecer una calle intitulada a él, que se encuentra en el barrio de Caballito, Félix Lora, ahí por Primera Junta. Y cuando muere no tenía heredes, entonces deja toda su fortuna a Italia. Hay un testamento en el cual él dice que toda su fortuna tiene que ser utilizada por Italia para construir la Casa de Italia, así la nombra. Y especifica lo que hay que poner, lo que tiene que tener esta Casa de Italia. Antes que nada, el consulado quiere que se instituya un consulado italiano, que en esta Casa de Italia puedan tener sede las asociaciones de fomento regionales, que fue la primera manera en la cual los italianos se autoorganizaban, se juntaban acá en la Argentina. La sede de la Cámara de Comercio Italiana, que es una de las instituciones italianas más antiguas acá en el país, y una grande sala para manifestaciones artísticas. Italia, que era reino en aquel momento, compra el preexistente Teatro Coliseo en la calle Charcas, se llamaba todavía así en aquel momento. Lo compran en 1937. Tenemos la escritura donde aparece el reino de Italia y de Eritrea, Etiopía y Eritrea en aquel momento. Adquiere el edificio, y para que allí adentro pueda estar todo lo que el conde Lora se había imaginado de la Casa de Italia, empiezan a hacer una serie de reconstrucciones edilicias. Entonces, de la parte de adelante, en el 1942, el arquitecto Molinari empieza a construir el edificio que ahora se puede ver desde la calle Marcelotti Alvear, y ahí se instala el consulado italiano. Se queda ahí de 1944 hasta 2005, para después mudarse a la calle Reconquista. Años complicados para Italia, de plena guerra mundial, con lo cual ahí se quedan los trabajos de la evolución del Teatro Coliseo. Año después, con todo el empuje económico y de desarrollo del cual goza el país, a final de los años 50, pueden retomar la obra, y el Teatro Coliseo abre nuevamente sus puertas en el 1961, con el aspecto que ahora conocemos entrando a la sala, que es típico de aquella época, de ese modernismo. El arquitecto es Bigongiari, utilizó un ingeniero acústico muy importante, Malvares. De hecho, una de las características más importantes de nuestra sala es su excelente acústica, este techo
un poco, no me sale la bombasto, Sí, como bombeado, sí, sí. convexo, eso, hay unos ladrillos acústicos, la madera, y eso ha permitido que se pudiera desarrollar también temporada de música clásica, como el ciclo propio nuestro, Nueva Armonía, Wagneriana, Mozarteum. Pero bueno, antes mencionaste, importantísimo, el, eh, el rock nacional. Podemos decir que es una de las casas más amadas y elegida por todos los próceres del fantástico rock nacional argentino, a empezar por el ciclo Beat Baires, que sucedió en el julio del 1969 por la mañana. La editorial Mandioca organizaba estos conciertos que sucedieran por la mañana, a las 11 de la mañana, para que los así nombrados, los pelilargos del rock no vinieran perseguidos. Era la época de Ondanía. Y ahí, durante este ciclo de Beat Baires, fue que Almendra Spinetta, que en aquella época tenía la banda Almendra, debuta a Muchacha Ojo de Papel. Y después estaban Box Day, Manal. Después de Beat Baires, Arco Iris eligió el Coliseo muchas veces. Santolaya tiene un cariño muy, muy especial para nuestra sala, siempre lo manifiesta. Serú Girán y a Charly García también le quedó este amor para la sala. No hace muchos años, cuando vuelve al escenario, elige volver en el Teatro Coliseo. Obviamente se agotaron las entradas en 2 minutos y medio. Spinetta festejó su cumpleaños ahí varias veces, así que tenemos este gran orgullo y seguimos siéndolo, porque en estos años vuelve el rock al Teatro Coliseo. La gente del rock, tanto los artistas como su público, crece. Entonces les encanta además escuchar un buen concierto de rock cómodos, sentados bien, Claro. en butacas cómodas y con una excelente acústica, no solo natural, digamos, del espacio, sino que bien acompañada por la tecnología. Qué historia Y bueno, fantástica, mencionaba ¿eh? Qué historia, ¿eh? Qué historia. Es linda. Y es atrás, linda, atrás sí. de la hoy, institucionalmente, vos sos la directora general y artística, pero también hay una fundación, me dijiste. Sí, es así, porque desde que volvió a abrir, 1961, el Estado italiano decidió gestionarlo a través de un contrato de concesión con una institución sin fines de lucro local. Fue durante 10 años la Fundación Casa de Italia, después, desde el 1971, la Fundación Cultural Coliseum, que fue creada expresamente para esto, con el fin de fomentar las artes, la cultura, particularmente las artes escénicas, no solo italiana, digamos internacional, nacional, pero con particular resguardo a la italiana. El embajador de Italia nombra los miembros del consejo directivo de la fundación. Hay un consejo de 13, 14 personas y a su vez estamos, digamos, lo que trabajamos todos los días en el teatro, digamos, un cuerpo estable, permanente de producción, de técnica, mantenimiento, acomodadora, portero, todo nuestro plantel. La relación con la embajada y con todo lo que es Sistema Italia es muy fuerte. Intentamos promover la cultura, las artes escénicas italianas, pero también de ser un centro cultural de promoción de las artes, así como que sentimos que la italianidad también es eso, es parte de nuestra ADN, generar cultura, generar puentes, y el teatro en sí es un emblema del vínculo, de hermandad, de las relaciones de intercambio culturales. Exacto. Entre los dos países. Y es un lugar donde nos encontramos, donde festejamos el Día de Italia el 2 de junio, donde se hace un concierto de fin de año, y según los momentos más o menos propicios también de las ayudas que puedan venir de Italia, podemos organizar
más temporada con más carácter italiano. Venimos desde el 2017, 2018 particularmente, pudiendo generar un ciclo que se llama Italia 21, que justamente promueve la excelencia de la contemporaneidad de las artes escénicas italianas, no solo en el Teatro Coliseo. Desde el Teatro Coliseo hemos después colaborado con otras instituciones argentinas, en Buenos Aires en particular, el Complejo Teatral, el Colón, muchas colaboraciones tanto a nivel de nación como de ciudad. Y Elisabetta, Y- ¿y en qué están ahora? Vi eso de los asientos. A ver, contanos un poco. Estás en Radio Cultura, así que informar todo lo que tengas que informar, que esté funcionando ahora, que valga la pena, A ver, contanos. Sí, nos faltaba algo en una gran obra edilicia que hicimos de restauración a partir del 2012-2013, gracias al mecenazgo de la ciudad en particular, pudimos hacer un restauro muy importante, tanto en la parte estética, pero sobre todo en la parte funcional de la caja escénica, de la fachada y de varios aspectos que nos permitieron también tener una mejor programación. Nos faltaban las butacas y este año lo estamos haciendo. En este momento la sala se presenta, no sé si la vamos a ver nuevamente así. No tenemos la platea porque hemos mandado a restaurar todas las butacas, parte de la butaca en realidad. Así que a partir del 1 de abril, en realidad del 29 de marzo, que es cuando vamos a tener el primer concierto con la Orquesta Estable del Teatro Colón, vamos a lucir nuestra nueva platea, con nuevas butacas, con el piso de madera restaurada. Y para hacer eso, hemos creado una forma de seguir haciendo participar la comunidad, tanto italiana como no. Existe la posibilidad de colaborar al restauro dedicando una butaca a una persona querida, aportando una cantidad de dinero que va entre 200.000 o 600.000 pesos, que se puede aportar con la misma dinámica con la cual se adquiere una entrada para un espectáculo, entrando en la página del Coliseo, en la misma página para adquirir entradas. Se puede elegir una butaca y se puede elegir dedicarla a una persona querida. Por ejemplo, un abuelo, una abuela, una madre, padre, un maestro de música, una persona que de alguna manera haya impactado la vida. Puede ser a nivel privado, personal, o con una cierta trascendencia, impacto a nivel Qué lindo, artístico, cultural o empresarial. Muy lindo. Y sobre la butaca vamos a poner el nombre de la persona, así un código QR, para que cuando el público se sienta pueda escanear y allí se va a contar la historia de esta persona. Y todas estas historias en conjunto van a estar obviamente en una especie de libro audiovisual presente en nuestra página web. Lo vamos a mostrar al evento de inauguración y es una manera de seguir participando y haciendo cultura en esta manera también, construyéndola con nuestro público y con todos los que quieran aportar, cercanos o lejanos. Todo esto está en la página, entrando en teatrocoliseo.org.ar, hay una parte que se llama Dedica y ahí está toda la información. Gran si idea. No es claro, pueden mandar un mail o escribir en nuestras redes. ¿No? Gran idea y muy linda además. Muy linda. Y es más, me parece Bueno, que muy, gracias. muy italiana, ¿no? Porque eso de recordatorio de los antepasados, de los que nos precedieron, a mí me parece muy italiano, ¿no? Sí, es muy importante bueno, ustedes se dedican y se ocupan de hacer, de fomentar el conocimiento de la historia. Para nosotros es muy importante eso. Como decía antes, lo tenemos mucho en nuestro ADN, la cultura por un lado y lo otro, la historia, las raíces. La excelencia italiana es justamente ese punto de encuentro entre la tradición y la innovación.
lo que nos hace reconocidos, creo, en el mundo es justamente esa capacidad de generar innovación sin olvidar la tradición. También en las cosas más banales y más sencillas que puede ser una comida. Atrás hay tradición, historia, siempre hay Y don historia. Félix Lora debe tener alguna butaca especial ya destinada. Y sí, deberíamos. Deberíamos poner ahí algo para Félix. Sí. Bueno, qué Sí, lindo. qué lástima qué que lindo. no tuve heredes. Bueno, qué bueno que les guste. Y está, todo esto ya está en marcha. ¿Ya se inició o está en etapa de...? Sí, Ya no hay vuelta atrás. Ya hay gente que se ha sumado a hacer eso. Ya se ha sumado. Tuvimos una muy buena respuesta, que fue la que nos hizo Claro. permitir arrancar con los trabajos. Hemos ya empezado a finales de diciembre, estamos en el medio del río en este momento. Sin embargo, necesitamos seguir sumando aportes, son muy importantes y hay tiempo. Este es el mes ideal, febrero, para aportar y sobre todo para adjudicarse los lugares mejores, porque Claro. hay gente que ahora llega y ya no hay esa Claro. fila que quizás querían. Así que Bueno, sí. Elisabetta, la verdad estamos muy contentos de haberte tenido en el programa. Sabés que tenés en nuestro programa y en esta radio, por supuesto, las puertas abiertas para Gracias. seguir participando en este tipo de reportajes y de información que quieras dar vinculada al teatro, a su actividad, a lo que se está haciendo y también a la italianidad, que además los que conocimos este programa también somos descendientes de italianos, muy italianos, siciliano. ¿Y vos? Y yo soy de la Lombardía. Como yo también. Bueno, Lombardía y Sicilia, así que siempre vas a tener una colaboración en este programa de Cita con la Historia. Y yo además tengo la Muchísimas deuda gracias. de ir a verte, la habíamos quedado con Lidia, tu colaboradora, para ver si podemos concretar algunas de las cosas que habíamos charlado antes con el tema del rock. Y que por yo favor, te después en la esperamos. última parte del año no pude. ¿Ok? Bueno, Buenísimo, un saludo muchísimas grande. Gracias y felicitaciones por el programa. Chau, chau. Buenas noches. Chao, chao. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. ¿Con qué cerramos, Aldo? Bueno, ya nos vamos y nos quedaba quizás hablar un poco de alguna efeméride cultural, ¿no es cierto? Y un día como hoy, pero de, ¿Qué pasó? de 1936, Uy. se estrenó una película que hemos visto todos, Tiempos Modernos. Palabras mayores, Chaplin. Listo, nos levantamos y nos vamos. Nos vamos, exacto. Tiempos Modernos fue la última película muda de Chaplin y fue la última de su personaje icónico. Con eso, digamos, con esa denuncia, Carlito. con esa denuncia que es Tiempos Modernos, que recapitula toda la época de los años 30, tanto en Estados Unidos como en Europa, de la crisis, el crack del 29 y todo lo que... Y obviamente fue un éxito. La hizo muda, pese a que ya estaba la tecnología para hacerla, ¿no? Estaba en la transición, pero quería que esa denuncia llegara a todas partes y en todos lados en el idioma que todos entienden, ¿correcto? Entonces que no tuviera que haber traducciones, ni subtitulados, ni doblaje. Y todos la vemos y todos la entendemos. E incluso, si bien las formas de producción han variado respecto al obrero ajustando tornillas, la denuncia sigue completamente actual, absolutamente actual. Y con un humor, porque el tipo se las ingeniaba para
burlar todas las prohibiciones, ¿no? Porque estábamos en la época del anticomunismo y de un fascismo terrible en Europa, ¿correcto? Así que, bueno, la famosa columna de protesta con las banderas rojas que él termina encabezando sin querer, todo sin querer, o cuando cae preso y aspira cocaína, que era esa es una escena legendaria, sí, legendaria. También por error, ¿no es cierto? Por error, porque era una prohibición, como en algún momento se prohibió que en las series se fumara, ¿no es cierto? Bueno, eso no se podía mostrar, pero claro, era un error, lo hacía sin querer. Y bueno, es una película icónica, una película que nuestra amiga de la Cinemateca ha restaurado, ¿no es cierto? Alguna vez tenemos que hablar con ella, y que significó para Chaplin también significó, para Charles Chaplin también significó la persecución. Claro. Porque desde ese momento y en adelante lo volvieron loco, sobre todo en Estados Unidos, con el famoso macartismo, que finalmente hizo que tuviera que emigrar. Pero bueno, él después la siguió, no bajó, digamos, no hizo ningún rebajo. Tenía espalda, exacto. Bueno, nos tenemos que ir, tuvimos un programa muy lindo, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles. Chao.